Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estemos juntos otra vez, alabando a Dios, buscando su palabra, conociendo más, sabiendo cómo buscar en la palabra. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde por la bendición de estar nuevamente, Señor, buscando tu rostro. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos estado estudiando juntos, Padre. Cada tarde nos hablas, Señor, nos ministras. Gracias, Padre bendito. Úsame en esta tarde y usa a mis hermanos, Señor, para escuchar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todavía estamos con los endemoniados gadarenos ahí en Mateo 8:28. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salieron de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y diciendo y clamando dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Saben que ayer nos quedamos hablando de que la gente dice que no existen los demonios, que no existen los endemoniados, que son enfermedades mentales? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí vemos que es muy diferente el comportamiento de una persona con una enfermedad mental que un poseído. Es muy diferente. Hay inmensos problemas cuando la gente niega que hay espíritus malos en el mundo invisible. Dicha negación sencillamente deja tantos interrogantes sin respuesta. ¿Cómo puede la enfermedad mental explicar conductas tales como las que tantas veces se vieron en el escenario de la historia humana? Vamos a considerar a Hitler y a otros asesinos de masas y a las muchas otras atrocidades humanas cometidos contra personas. En realidad, diversos hechos militares contra las enfermedades mentales como explicaciones de toda conducta inhumana. El hecho de que tantas personas que hicieron mucho daño fueron criadas en los brazos de una madre o de alguna otra persona que los cuidaba, las enfermedades mentales señalan hacia una desviación de la crianza sana. Pero en realidad, las desviaciones en ninguna manera corresponden a las terribles atrocidades cometidas. A la desviación de la conducta normal no siempre varía tanto, al punto de ser cometida las terribles atrocidades. Hay cosas que seres humanos hacen que ni los animales harían. Y los psicólogos comienzan a decir pues que es una enfermedad mental, que es que su mamá no lo educó bien, pero por más mal que tú pudo haber educado, no puedes llegar a ese extremo. Tenemos que entender que no es una enfermedad mental, que están poseídos, Un ser humano mentalmente enfermo no puede conducirse tanto tiempo entre tanta gente sana sin ser descubierta. La verdadera enfermedad mental no puede fingir tanto y con tanta frecuencia. Su conducta se desvía con la frecuencia suficiente para permitir a otros reconocer una conducta anormal. Una persona mentalmente enferma puede ser detectada y alcanzada por personas que lo aman. Una persona mentalmente enferma no puede moverse entre un número grande de líderes sanos y convencerlos a todos a cometer esas atrocidades. Visto con un realismo, tiene que haber más que una enfermedad mental. Detrás de ese comportamiento inhumano que engaña o hace que se ciegue a las otras personas y es tan terriblemente destructivo. No puede ser. La afirmación de que la conducta aparentemente demoníaca
existe más en sociedades no industrializadas. Tiene 2 errores. Es una afirmación discutible, aunque tal vez sea cierta. Pero el tema es este: una sociedad científica dominada por la incredulidad tiene a adjudicar el comportamiento anormal a cualquier cosa que crea ser la causa del efecto. Hay muchas personas en los manicomios que no están enfermos mentalmente, están endemoniados, pero como no lo aceptan, como hay una negación de que no hay esos espíritus malos, que no hay personas endemoniadas, entonces ¿cómo se le puede ayudar a la persona? La conducta anormal severa es señalado como inexplicable o debida a una diversificación completa de la personalidad. Sin embargo, afirma que es algo inexplicable. Aún los médicos, aún los psicólogos, los psiquiatras llegan a tal punto de decir, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer, y quieren hacerlo científicamente, pero no es así. Esto es algo espiritual, y tenemos que entender que la Biblia afirma que los espíritus malos del hombre invisible tienen una elevada inteligencia y son muy engañosos. Cuando un hombre piensa que anda en luz, o que está muy iluminado, o que es muy científico, la Biblia dice que el malo se viste como ángel de luz. Fíjense cómo dice Segunda de Corintios, capítulo 11, Segunda de Corintios, capítulo 11, en el versículo 14, y ahí nos lo explica. 11:14 dice la palabra de Dios. Bueno, desde el 13 dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás se viste de ángel de luz, y eso es lo que engaña a la gente. Pero si es tan inteligente, si es tan iluminado, le dicen, es que no puede ser endemoniado. Es un hombre extremadamente inteligente. Cuando una persona cree en espíritus malos y abre su vida a tales espíritus, como para ir a que les lean las cartas, ir con brujos, a que les lean, a que les hagan limpias, aun cuando la gente está atenta a los horóscopos, estás abriendo puertas a cosas del maligno. Tenemos que tener cuidado porque hay espíritus de tiniebla. Volvamos ahí a Mateo 8, donde estábamos. Mateo capítulo 8. Les dije ayer que el enemigo no le gusta que hablemos de estas cosas, no quiere que hablemos de esto, pero dice ahí que vinieron al encuentro en los endemoniados en el 28, que salían de los sepulcros, de los sepulcros. Jesús fue a donde ningún hombre iría. Jesús fue a las personas poseídas por el mal. Estos 2 hombres estaban tan poseídos como nadie lo estuvo antes. Tenemos que entender. Ahí en Marcos capítulo 5, fíjense cómo lo describe. En el 5:3 dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. A ese tipo de gente, a ese tipo de personas llegó Jesús. Yo les dije ayer, el Señor
no hace acepción de personas. Él le importa todo ser humano, aún por tan endemoniado que estaba. El Señor se preocupó por estos dos, o por el que dice Marcos, que era uno solo. Pero es el mismo, es la misma escena. Por su condición, Cristo iba a demostrar tal preocupación a todas las generaciones sucesivas, de modo que fue a donde nadie se atrevía a ir. Fue hacia aquellos que eran un ejemplo de hombres poseídos por demonios. Jesús fue a los muertos. Hay dos cosas que tenemos que entender. Estos hombres vivían en los sepulcros, en el cementerio. La otra cosa es que representan a los vivientes muertos. Todos los hombres que no tienen a Cristo en su corazón están muertos en sus pecados. La diferencia entre estos dos hombres poseídos y todos los demás es que estos ofrecían el cuadro de los peores vivientes muertos. Sencillamente muestra cuánto puede distanciarse alguna persona de Dios y de su familia y de sus amigos cuando el enemigo los atrae, cuando el enemigo los posee, cuando el enemigo los toma para él. Y fíjense todo lo que lo destruye a esa persona. Ya no tiene, lo vemos gente caminando en las carreteras, vemos gente caminando en las calles, todos sucios, todos con su ropa destruida, cargando un morral, cargando un costal de cosas, y van caminando y hable, y la gente dice, ay, está loco, está endemoniado, y él necesita ayuda. Ellos están, como dice, que él fue a los sepulcros, a donde están los muertos, pero ya hablamos de que todos los que no tienen a Cristo están muertos en pecado. Pueden ser tan poseídos del mal que queden completamente separados, como estos hombres que vivían entre los muertos. En Lucas 15:32, cuando regresa el hijo pródigo, ¿qué le había pasado al hijo pródigo? Alejarse de su padre, alejarse de Dios, pero cuando él regresa arrepentido, en el 15:32 el papá dice, es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Estaba muerto porque no tenía una relación con su familia, no tenía una relación con Dios. Entre más nos alejemos de Dios, más muertos estemos. Por eso es que tenemos que conocer a Jesús. En 1 de Timoteo 5:6 dice, pero la que se entrega a los placeres, a las mujeres viudas, que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Viviendo, está muerta. En Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Estás muerto. Y en Proverbios 21:16 dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Para el Señor, los que están apartados de Él están muertos en sus pecados. Y el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero vino la luz, vino el Señor y nos restituyó, y ahora somos hijos de la luz, somos hijos de Dios. Qué maravilloso es esto, hermanos, de cómo el Señor nos resucitó de esa vida que estábamos muertos. Vamos a orar por nuestras familias que no conocen al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos duele tanto ver a nuestra propia familia que no quieren, que han decidido no tener una relación contigo, que se conforman con una religión, pero no con una relación contigo.
Atráelos a ti, solamente tú puedes hacerlo, así como nos atrajiste a nosotros a ti. La gente es atraída a ti, Señor. Atrae a nuestra familia, Padre, a nuestros vecinos, a nuestros amigos que andan, Señor, detrás de cosas que no son santas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bello es haber estado junto esta tarde. Mañana seguimos. No me dejen sola. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.